Sí, bienvenidos a este nuevo encuentro de Margen Psicoanalítico. Muchísimas gracias por estar conectados. Vemos un montón de amigos y colegas que se han acercado. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el secreto y el chisme, y para eso invitamos a una querida amiga y colega, Laura Palacios, quien se ocupó de investigar el tema, hizo un ensayo sobre el secreto y el chisme, sobre el que hoy vamos a conversar. Así que, como para los que no me conocen, mi nombre es Laura Trota y coordino este espacio con Nicolás Giró, que aquí está con nosotros. Y bueno, vamos a presentar a nuestra amiga Laura Palacios, que es psicoanalista, miembro adherente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro de IPA y FEPAL, estudió en la Universidad de Buenos Aires, escribió 6 libros y publicó ensayos en medios del ámbito psi, como La Casa, La Seda del Lenguaje, el haiku, Constancias del Azar, El Jardín de las Poetas Suicidas, etc. 9 de ellos fueron reunidos en un libro de próxima aparición. Laura es nacida en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, migró hacia la capital a los 17 años para estudiar, ver cine, conocer gente y leer libros interesantes, y ahí permanece. Y le pedí autorización a Laura para leerles una partecita de un texto que va a salir en el próximo libro, que se llama Coser y Cantar. Es una primicia que tenemos en Margen Psicoanalítico. Laura nos acercó este texto para que pudiéramos enviarle comentarios, y me parece que este texto es casi un testimonio de pase, por lo menos para mí, al leerlo me dio esa impresión y se lo comenté a Laura, y me parece que es una excelente manera de presentarles a nuestra invitada, así que se los voy a leer. La niña no lo sabe. Piensa que cuando sea grande, ella también será modista, igual que esa abuela que le inicia en el arte de coser. Tampoco sabe que en esa enseñanza ya estaba aprendiendo a ser psicoanalista. Dice Tununa Mercado: la máquina más elemental que se haya inventado es pasar el hilo por el ojo de la aguja y luego la aguja hacia adentro o hacia afuera de una tela para unir partes, superponer, alforzar, pinzar, dobladillar, zurcir, sofilar, remendar y fundamentalmente para bordar. Ella escucha al recién venido paciente y le pide: hable nomás, que yo lo escucho. Entre amable requerimiento y sencilla invitación, ese pequeño engranaje pone en marcha una máquina también elemental, su escucha. Así iniciado, como la niña que aprende con y de la abuela, el paciente empieza a hilvanar. Ninguno de los dos sabe hacia dónde conducirá esa larga y floja puntada, porque en los comienzos todo es así, nuevo, incierto y sin promesa, como la insinuación amorosa cuando todavía no se reconoce como osadía, como la llama de un fósforo recién raspado contra la piedra que es capaz de apagarse si la ataca un soplo, y que también podría, en el mejor de los casos, dar luz a un instante oscuro. Anota Tununa que pasar el hilo es algo más que un primer movimiento sobre la labor, es el inicio de una producción, como el primer roce de dos bocas mueven la máquina del deseo. La hebra atraviesa un vacío, y así opera el incipit, que no es otra cosa que el roce del papel con la primera frase, cuando una idea pincha el primer renglón de un escrito y se adentra en un vacío. Pero aquí se verá que el uso de ese hilo viene atado a un mito fundacional que se metió y perduró en los decires familiares. Esos dichos, que aunque no lo parezca, ayudan a tejer un destino. No ajena a las bondades de la metáfora, la avesada costurera, orgullosa profesora diplomada en corte y confección del sistema Mendía, da comienzo a su enseñanza con un cuento, privilegiado instante en que esa niña hará un futuro nudo, o quizá sea una trenza,
con 3 verbos: coser, escribir y analizar. Hermosísimo texto de Laura Palacios. Te damos la bienvenida, Laura, muchísimas gracias y bueno, te escuchamos. Bueno, yo les voy a agradecer a ustedes esta simpática invitación a hablar de un tema que es uno de mis favoritos. Es un trabajo, un ensayo que yo hice hace muchos años, en el año 2008 lo hice, y igual que el chisme, este tema y este ensayo dio muchísimas vueltas, fue captado por alguien de APA, de Asociación Psicoanalítica, donde pertenezco, que se le ocurrió mandarlo a página 12. De ahí el texto no ha parado de andar por el mundo, se lo han dado a periodistas de la tele, de la radio, y me han llamado montones de personas desde el año 2008 hasta hace poco a preguntarme cosas acerca del chisme. Yo inadvertidamente, y casi sin saberlo, cosa que mi analista no diría, me transformé en una especialista del chisme. Por eso cuando Laura y Nico me invitaron, dije, bueno, está bien, vamos con el secreto y el chisme. Que además es uno de los 9 ensayos que yo puse en un libro que va a aparecer y que espero que lo compren cuando salga, todavía está en prensa, no se consigue papel, etcétera. Tiene un prólogo muy hermoso que me hizo Juan Rico, y el libro se llama Curiosidades psicoanalíticas. El subtítulo es Chismes, poetas suicidas, monstruos y algunas cosas más. Bueno, hasta acá el marketing. Espero poder responder a las preguntas que ustedes me han formulado, que me hicieron trabajar un montón, en el sentido de incluso encontrar nuevas líneas que tendría que agregar a este trabajo, ¿no? Yo voy a empezar con el chisme, ¿no? El chisme es un hecho del lenguaje, es un hecho del decir, tiene que ver con el movimiento de palabras, ¿no? Pero el chisme se caracteriza específicamente porque necesita, igual que el chiste, ¿no?, de la presencia de un otro. Digo, no hay chiste si no hay un escuchante que se pueda reír. Del mismo modo, no hay chisme si no hay alguien que pueda escucharlo y potencialmente difundirlo. Pero lo que se le transmite a ese escuchante del chisme no es cualquier cosa. El chisme necesita la complicidad de un otro para hablar mal de alguien, buscar a un tercero ausente y perjudicado. O sea, siempre hay un perjudicado en el chisme, que además, por supuesto, no está presente, ¿no? En general, el chisme entra en tensión con algo no dicho. Desde el psicoanálisis, para Freud, forma parte de lo que nosotros hemos leído y conocido como la psicopatología de la vida cotidiana. Para Lacan da un pasito más y lo inscribe en lo que llamamos también, con Freud, las formaciones del inconsciente, ¿no? Que sería todo aquello que hace a los efectos especiales de las representaciones, ¿no? O sea, al lapsus, al chiste, al síntoma, con todas estas cuestiones que yo llamo efectos especiales, que son condensación, desplazamiento, similitud, lo contrario, ¿no? El chiste es un relato creador de significaciones, y es una entidad de puro movimiento. Nunca, yo digo algo así como que el chisme, nunca nos bañamos, como dice Heráclito, ¿no? Nunca nos bañamos en el mismo chisme, ¿no? Porque siempre el chisme, cuando es dicho, inmediatamente empieza a ser modificado, ¿no? Es una entidad de puro movimiento, de flujo, de devenir, ¿no? Empieza, digamos, con una especie de pacto, un pacto trucho, muy trucho, porque el pacto sería, bueno, esto no se lo digas a nadie. Nunca Pero pasa. bajo esa pequeña fachada, lo que está es, mirá,
esto es para ser dicho, ¿no? Ujú. O sea, es un pacto trucho. Inmediatamente empieza a circular, ¿no? Yo a veces lo comparo al chisme con una especie de maniquí desnudo, donde una modista, ya que hablamos de las costuras, se me ocurre, le empieza a poner aditamentos, le pone un moño, le pone un broche, le pone unos botones vistosos, entonces cada uno que recibe el chisme le va agregando cosas de su propia cosecha, de su propio fantasma, de su propia gracia. Qué sé yo, alguien que es divertido y simpático y tiene onda, por ahí, hace chismes mejores, ¿no? Y también hay gente que no sabe chismear, lo cual es muy lamentable a veces, Qué ¿no? aburrido, ¿no? Porque son muy aburridas. A mí me parece que la gracia del chisme es justamente su familiaridad, ser como primo hermano del chiste, ¿no? Eh, Mm, eh, y se va cargando y se va adornando y se va como condimentando con los aditamentos que le va poniendo cada transmisor, ¿no? Igual tiene como una esencia chiquita y nuclear que es ese deseo de dañar a un tercero ausente, ¿no? mm, Eso no hay que olvidárselo, porque eso mm. nos remite al tema del goce, ¿no? Esta cuestión del devenir, yo lo que pienso, ¿no? Que en el cisne siempre hay algo que no se despliega, algo que no se, que queda como nuclearmente como una especie de lecho de roca, lo cual es mucho decir si está referido a la teoría, pero bueno, lo voy a decir igual. Es algo como que no se dice del todo, sea real o no, digamos. Uno cuando le cuentan un chismo dice, la pucha, pero esto será todo lo que... ¿Será así? O habrá ¿Será algo tan más, así? ¿no? Claro, será tan así, no, acá hay algo que no me dijeron, ¿no? Yo creo, hoy lo estaba pensando y leyendo las preguntas que me mandaron, yo digo, ¿por qué pasa esto, no? Yo trabajé una cuestión de Piglia, que la gente que leyó el trabajo por ahí lo tiene presente, de los hilos secretos del chisme, que es un relato, ¿no? Pero yo lo estuve pensando que de esta manera, esta especie de sospecha que hay algo retenido que no se despliega, marca la pertenencia del chisme a algo de lo que llamamos en psicoanálisis inasimilable, ¿no? Algo que rehúye inscripción. Esto lo pondría así como en el orden de la psique, de lo que no cesa de no inscribirse. Por lo cual uno podría pensar que este es el verdadero motor del chisme. ¿Por qué no Mm, se detiene el chisme? Y yo creo que es porque busca esa inscripción que no cesa de no estar, ¿no? ujú, Esto se me ocurrió últimamente, esto no está en el trabajo original, ¿no? De mm, modo que al estar junto a esta psique, toca el borde del ámbito de lo real, ¿no? O sea, y queda siempre como tintineando ahí alguna cosita como si fuera algo enigmático, ¿no? No me mm. contaste todo, algo te guardaste, ¿no? Y yo leí alguna vez en Derrida que lo enigmático, lo enigmático en realidad no describe nada, porque Mm, en el corazón de lo enigmático habita el vacío. Y ese vacío es el que llama al relato, ¿no? ujú. A mí me interesa esta frase de Derrida y la he usado en más de una ocasión, lo que no se pase de moda, ¿no? Este, y exactamente el chisme es un relato, ¿no? Bueno, si me quieren preguntar, Bueno, primero Dale, decirte que arrancamos. hay un montón de comentarios referidos al texto que leí, hermosos, que perla, lindísimo, todos te felicitan. Y sí, vamos a pedirles a los que nos están escuchando, si quieren hacer
preguntas a través del chat, que nosotros las vamos a ir leyendo, y nosotros tenemos, como siempre, algunas preguntas que pensaron algunos miembros de Margen Psicoanalítico y otros que se nos ocurrieron a nosotros, así que de a poquito vamos a ir diciéndolas. Por ejemplo, acá Liliana Pérez dice, el conflicto se presenta cuando el tercero se entera. ¿Acaso el chisme no llama al tercero de quién se trata? ¿Qué te parece esta pregunta que te hace Liliana Pérez? Ella dice que es como un llamado al excluido. Es a ese tercero exacto. No sé exactamente, la verdad que no lo pensé en esos términos, ¿no? Lo que sí está referido es a que a ese tercero que está ausente, en realidad, lo que se busca a ese tercero es justamente su caída. Su caída en la inocencia, su caída de su inocencia, de su semblante, de su prestigio, incluso de su poder, ¿no? Está dirigido hacia el otro, hacia ese tercero excluido, que deja de estar excluido cuando es incluido en un discurso, ¿no? Claro. Pero, digo, es conjetural la pertenencia de ese tercero, ¿no? Claro, habría que pensar entonces si realmente es un llamado, como vos decís, bueno, es esa caída del semblante de ese excluido, ¿no? Y bueno, tiene la eficacia de barrarlo, ¿no? También. Claro, tal cual. barrar su semblante, ¿no? Exacto. Totalmente, totalmente. Buenas noches, Laura Palacios, te saludo. Yo te quería decir que, bueno, leerte es como quien te conoce. Entre la gracia y la perspicacia de tu escritura, a mí me encantaría que un día me develes los secretos, cuáles son tus recetas para escribir, porque tenés muchos recursos. Te voy a hacer una pregunta sencilla, que estuviste hablando de lo pulsional y demás. Si se puede vivir una vida sin chismes. Yo no puedo, no sé ustedes. Pero bueno, siempre el chisme tiene también su lado pulsional y su lado sublimatorio, ¿no? Porque la pulsión, uno de los destinos de la pulsión es la sublimación. Hay gente muy buena y psicoanalistas muy interesantes y filósofos también que apuntan a decir que, bueno, al fin y al cabo, qué suerte que existe el chisme para que uno, digamos, pueda sublimar. Bueno, lo aceptamos y lo felicito por pensar esto, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa con el chisme es que aceita de alguna manera las bisagras de la vida social, ¿no? Y nosotros somos psicoanalistas y la sociología era una materia más en la facultad, pero a mí lo que me interesa es la parte pulsional del chiste, ¿no? Porque lo pulsional es con y a través de un otro. Si no, no hay pulsión, ¿no? Y nosotros, bueno, podemos divertirnos con un chiste y hacerlo y recibirlo y hacernos, qué sé yo, los finos de que no nos importa, pero no podemos dejar de reconocer la incidencia pulsional del chisme porque si no, no somos iguanalistas. Eso. Bueno, acá hay un No, comentario de Nora Lewy. Hay un montón de comentarios, Laura, te cuento. Por ejemplo, Nora Lewy, que dice, ¿qué pensás que sería lo que en esta oportunidad no se puede inscribir? Bueno, me parece que hay algo de esto que dijiste recién, ¿no? Sí, sí. Y lo que sería un motivo de goce, ¿no? Aquellos contenidos que Aprea, en una pregunta que me hizo, lo refiere a lo obsceno, ¿no? Ahora lo vamos a leer. Yo le voy a decir algunas cosas que me resultó muy interesante su pregunta. Yo creo que es eso, ¿no? Es lo obsceno, nuestros propios síntomas, nuestros propios goces, que bueno, uno los tiene que sobrellevar. Acá Sergio justo hace un comentario. El chisme aceita la vida social, dice Sergio. Aceita, sí, yo aceita. Lo pongo en esto. Sí, bueno, acá Graciela Lanfir dice, el chiste no se detiene porque nos atrae, y ese otro que se daña representa lo rechazado propio, ¿no? También hay
otros comentarios, bueno, hay un montón. La verdad que no sé si voy a poder leer todos, pero voy a ir leyendo. Quizás tengamos que ya empezar con las preguntas de los miembros de Margen, como para ir haciéndole lugar, y después seguimos con los comentarios de los que nos están escuchando. Por ejemplo, Liliana Colauti, que es médica y psicoanalista, miembro de Margen, nos envió este comentario. Ella leyó el texto de Laura sobre el secreto y el chisme y dice lo siguiente: a medida que avanzaba en la lectura del texto sobre el secreto y el chisme, recordaba a los pacientes en los que apoyé mi estetoscopio, una y otra vez, esperando que el tórax me devolviera algún sonido. Recordé especialmente a los enfermos con derrame pleural. En ellos, la auscultación, junto con el pedido de la enunciación de una palabra, 33, o ferrocarril, devuelve una voz que en medicina se conoce como egofonía o voz de cabra, por lo temblorosa, o voz cuchicheada o susurrada. Se da por el líquido que transmite de manera distinta los sonidos. Pensé primero en el chisme. Reúne, como dice la autora, algunas de sus características, dirigido a otro, cuchicheado, tembloroso, susurrado, pero de la escucha clínica pasé a la analítica y pensé en los secretos. ¿Cuántas veces sin estetoscopio y en el marco de la transferencia los pacientes de pulmones sanos nos susurran apenas un padecimiento oculto, secreto? ¿Y cuántas otras persiste en ellos la imposibilidad de escucharse? Y acá viene una pregunta: ¿puede lo ominoso permanecer en secreto sin dar cabida al lenguaje? Porque salir de la caverna develándolo implicaría la pérdida del goce liberando al sujeto deseante. ¿Tendrá que emerger la angustia con sus lágrimas, que como el líquido del derrame permite el pasaje de la voz susurrada, cuchicheada y temblorosa como la de las cabras, para llegar al que está ahí? Estar ahí, para saber hacer con eso que hay, con el saber inconsciente que el discurso del paciente le transfiere, su secreto. ¿Podría metaforizarse el chisme con la palabra vacía y al secreto, aunque sea silencio, con la palabra plena? Esta es la pregunta se nos fue Nicolás, ahí está volviendo. Te escuchamos, Laura. Sí, Liliana hizo un trabajo prácticamente, como sería un apéndice a mi texto, ¿no? Dice muchas cosas y son muy interesantes de la cosecha de ella como médica, ¿no? Yo lo que tomaría acá es que esta voz de cabra, que es una voz distorsionada, ¿no? Y el chisme no es otra cosa más que una distorsión. Es la distorsión de una verdad que va circulando y que la esencia del chisme es la distorsión, ¿no? Acá lo que ella habla es de un líquido que genera esta distorsión, este eco, este susurro, ¿no? Que es un líquido fuera de cauce, ¿no? Y yo creo que el chisme tiene esa virtud o esa desgracia, no lo sé realmente, de andar siempre como un río. Eso, ahora que lo pienso, es lo que yo dije de Heráclito, ¿no? Que es un río en el cual no nos bañamos siempre la misma vez. Una cosa que a mí me quedó de la pregunta de Liliana es que quiero aclararlo, porque yo creo que ella se refiere al secreto, ¿no? Como algo reprimido. Yo no creo que estructuralmente el secreto sea algo reprimido. En todo caso, lo que está reprimido son los sostenes que permanecen en la estructura fantasmática para que este contenido sea tan peligroso para quien lo contiene, ¿no? Yo creo que estructuralmente el chisme tiene su envoltura de palabra en el preconsciente, pero no está reprimido. Sí está como sostenido, como yo pensaba con un concepto freudiano que es el de contracatexis, ¿no?
Ajá. que es casi consciente. La contracatesis es, bueno, me aguanto y no lo digo y lo guardo, y hay por ejemplo, yo leí una vez un aforismo que dice, cuando tienes un secreto, tenés que olvidarte de que olvidarte de vos mismo para sepultarlo mejor, ¿no? Lo cual es dramático, pero yo creo que sigue siendo preconsciente o consciente. Lo que sí hace el análisis vía la transferencia y los actos analíticos y los decires del analista es ayudar a que pueda salir, pero está ahí con presencia. Es mi idea. Bueno, seguimos con Nicole, con la pregunta de Sí, Sergio Aprea. sí. Sergio Aprea pregunta lo siguiente, de margen Sergio pregunta, Colette Soler afirma que habría una necesidad de los analistas por agruparse y mantenerse unidos en un lazo secreto que estaría ligado al obsceno, ya que nuestras producciones nos empujan a mostrar nuestros síntomas y voces. Por mucho que nos esmeremos por mantener oculto, lo real sale a la luz. Ahora bien, recordando su esclarecedor modelo botánico, ¿considera que sin ese lazo secreto ligado al obsceno podría haber un recorte o bonsái que mostrar y o enseñar? Sí, acá hubo como una especie, porque yo recibí este mensaje de Sergio, y yo no entendía, decía, ¿cuál será el modelo botánico de Colette? Y yo a Colette no la leí tanto. En realidad, él se refería, Sergio, vos te estabas refiriendo al modelo botánico que inventé yo, que yo en mi texto digo que el secreto es como un jardín muy cuidado y con muchos setos y con muchos impedimentos para entrar, ¿no? Con mucha cosa muy estática, ¿no? En cambio, cuidado por un jardinero así muy obsesivo. En cambio, el chisme no, el chisme es como más selvático, y por ahí yo utilicé así un poco salvajemente la idea de rizoma, ¿no? De Dress, ¿no? El rizoma es algo que se expande. Eh, 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 yo creo que la obscenidad es una cuestión interesante en esto que trae Sergio vía Colette, ¿no? Yo estuve buscando a ver cómo podía acompañar esta pregunta, y yo busqué y encontré y se me ocurrió pensar que lo obsceno es un exceso, ¿no? Es algo que produce tanto extrañeza como fascinación, y que se parece a lo que le pasó a Freud cuando en el sueño de la inyección a Irma, ¿no? Lo que ven en el fondo de la garganta de Irma es algo insólito, algo fuera de escena, algo obsceno, ¿no? Y seguí buscando, ¿no? Y me enteré de esta manera, y agradezco la punta para tirar de ese hilo, que en latín la palabra obsceno tiene la misma familiaridad con el secreto, ¿no? Tiene casi la misma raíz etimológica, ¿no? Obsceno viene del latín, que es coenum, que significa porquería, basura, excremento, ¿no? Que viene de ob, que es hacia, y senum, que es escena. O sea que lo obsceno es algo fuera de escena, lo que no puede ser mostrado, que tiene que estar fuera de la vista. Y la palabra secreto, que para quien haya leído el ensayo, viene de excremento, ¿no? Es la idea de que hay cosas que tienen que ser descartadas y separadas y dadas. Y eso no deja de ser el excremento, ¿no? Viene de una vieja idea campesina de cómo se tamizaba el trigo, y lo que sobraba y se tiraba era el excrementum. Y la palabra secreto viene de ahí.
¿no? Bien. O sea, yo no lo sabía esto de lo de la obscenidad como, también como porquería y basura y excremento, ¿no? Ujú. Muy interesante. Vamos a leer ahora una pregunta, comentario sobre el texto Coser y Cantar, que no es el texto que trabajamos hoy en este vivo, pero de todas maneras nos pareció incluirlo en el vivo de hoy para que Laura pueda responder, porque nos pareció interesante. Silvina Rosario, una de nuestros miembros, te dice: estimada Laura, antes que nada, expresar nuestro agradecimiento y admiración por la delicadeza de tus escritos. Lo bueno y lo bello de tus palabras despiertan en mí una sensación muy placentera cuando te leo. Coser y cantar, todo es empezar. Me gustaría alguna reflexión tuya sobre el cantar. Si en el coser se trata sobre todo de la mirada, para hacer bien los puntos, para ver si el paciente tiene tela, en el cantar se trata de la voz. Te lo pregunto porque sobre todo en los tiempos de la pandemia, y por supuesto también hoy, la voz del analista es un hilo muy importante de sostén. Sería muy interesante escuchar tus palabras sobre los efectos psíquicos en el paciente de esa voz. Una voz en el teléfono, ¿no? Era una novela, ¿no? Había una Sí, novela, sí, sí, una ¿No era voz en el Carolina teléfono. Papaleo que estaba ahí? Vos no me sabés que no acuerdo. sé, pero sí, el otro día escuché vi un programa de televisión al respecto de Alberto Migré, ¿no? Es una canción, bueno, etcétera. Sí, es una afirmación lo que dice esta pregunta, ¿no? Más que yo creo que sí, que gracias a Dios tuvimos trabajo, no sé si a Dios o a lo que quieran ustedes pensar, tuvimos trabajo en pandemia gracias a los hilos estos que nos ayudaron a ser pacientes y a ser analistas, ¿no? Y a no cortar con ese hilo. Y bueno, no, algo más. A ver, Laura, la Hay pregunta, una ¿cómo? pregunta que se reitera que le envió nuestra querida colega Gloria. No, no la leyeron, ¿no? Cuando yo me caí del sistema, para no No, repetir. no. Pero la pregunta se repite, es importante darle lugar porque la queremos a Gloria Cordero. Y la pregunta Ah, refiere a Gloria. qué tiene el chisme en tanto un poder sobre el otro. Hay algo que yo sé que vos no. O sea, ¿cómo lo podrías esto articular en relación Claro, al valor? claro. Yo en el trabajo, en el ensayo, lo relacioné con el agalma, que trabaja Lacan, ¿no? Con el Bien. tesoro ese maravilloso, escondido donde los dioses y que despierta la curiosidad de los dioses, dice Lacan por ahí, ¿no? Da omnipotencia, tener un secreto y guardarlo no es cosa fácil. Hoy no hablamos mucho del secreto, pero el secreto es una cosa muy seria, ¿no? Y muy pesada. Y es algo difícil de sobrellevar. Por ahí hay algún filósofo que dice que las pobres mujeres tenemos unas espaldas muy débiles para cargar con ese peso del secreto, ¿no? Por eso habla de que las mujeres no sabemos guardarlo. Podría ser que tenga un poquito de razón, Era perdón, una pregunta que pero me tocaba a Sí, mí esa pregunta, que era poco política, más patriarcal, de si era algo inherente a la mujer la cuestión de la presencia del chisme con más preponderancia. sí, yo no me voy a hacer estadística ni a decir, pero yo creo que hay alguna razón debe haber. Yo también cuando estuve revisando mis cosas y tratando de pensar algo más, yo pensé que esto no lo digan ni lo repitan porque es un medio delirio es un mío, pero secreto. digo que el secreto es más obsesivo, ¿no? Es como un señor así muy apuesto y muy bien plantado y con zapatos lustrados y silencioso, digamos, es como más del orden de la neurosis obsesiva. En cambio, el chisme es más histérico, ¿no? Es más desparramado, y bueno, digo lo que se me canta, y cuando quiero, invento, le agrego, digo,
tiene más que ver con esas estructuras clínicas que con Laura trabajamos en algún momento, no vamos a decir dónde, la diferencia de la histeria, la violencia obsesiva en relación al hombre y a la mujer, pero eso no lo vamos a comentar ahora, pero nos divertimos mucho haciéndolo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, acá hay muchísimos comentarios que voy a leer algunos porque el tiempo no nos va a dar para todos, pero sí les podemos decir que como este vivo va a quedar en Facebook, Laura después va a poder ver de nuevo todos los comentarios y seguramente contestarles ahí. Pero bueno, acá tenemos comentarios de Liliana Colauti que dice qué bueno el concepto del río fuera de cauce y también lo de la contracatexis. Muchas gracias por la respuesta. Liliana Pérez, ¿el secreto sería lo contrario del chisme? ¿Preserva lo íntimo mientras que el chisme lo delata con tinte agresivo? Andrea Iriarte, felicitaciones Laura por la elaboración y profundidad de tu trabajo. Me gustó pensar en la ligereza rizomática. Andrea Iriarte. Bueno, por ahí, si querés contestar a la pregunta de Liliana, que un poco te corté, perdón. Bueno, yo lo que me acuerdo en una de las llamados que hubo de periodistas, ¿no? Se me ocurrió una metáfora, ¿no? Que algo así como, el secreto es como un ratoncito que anda ahí a la noche buscando, abriendo las alacenas no, el chisme es como un ratoncito que quiere abrir las alacenas y husmear a dónde está el secreto. Lo que quiere el chisme es horadar y violentar al secreto. Ese es su trabajo fundamental, digamos, ¿no? El laburo del ratoncito es comerse el queso que tiene ahí atesorado analmente, porque eso no lo dijimos, pero lo voy a decir, que como el guardar un secreto tan herméticamente, tan encopréticamente, tiene que ver con la función del esfínter anal, más o menos, ¿no? No es muy fino decirlo, pero es así. El guardar un secreto tiene que ver con la analidad, ¿no? Claro, retentivo. Algo retentivo. Es muy retentivo, exactamente. ¿No? María Inés Chita dice, Laura, en tu trabajo traes una metáfora que ilustra muy bien lo pulsional, los leones que acechan, es cierto. Sí. Sí, María Inés se refiere, me encanta lo que ella me escribió hoy a la mañana, que es así empieza mi trabajo, de donde yo cito a Víctor Hugo, ¿no? Víctor Hugo dice, en el ángulo de los viejos mapamundis del siglo XV se encuentra un amplio espacio vago, sin forma ni nombre, donde están escritas estas tres palabras, hic sunt leones. Este rincón sombrío también está en el hombre. Las pasiones rondan y rugen en alguna parte de nosotros. Y también puede decirse de un lado oscuro de nuestra alma. Aquí hay leones. ¿Se entiende? Eso me dijo de la mañana Ana Inés Chitán, la chica de Bahía Blanca, a quien saludo porque me simpatiza. Y es así, ¿no? Las pasiones andan por ahí rugiendo. Y por ahí dan un maullido, pero no deja de hacerse sentir, ¿no? Y el chisme forma parte del recurso de los leones, ¿no? Hay un comentario de Raúl Neumann, un querido colega amigo, que dice así, ¿los psicoanalistas no somos especialistas en chismes? Sí. Sí, Laura me mandó el otro día un chiste gráfico donde dice, alguien le pregunta a un psicoanalista, ¿y usted cómo empezó con su vocación de ser psicoanalista? Y él, que está sentadito en el sillón de enfrente, dice, y con el chisme, ¿no? No hay duda, Raúl, no hay duda de que así se empieza, ¿no? O que ese es el fondo gozante de la estructura chismosa, ¿no? Gloria Cordeo dice lo siguiente, ¿no es un signo de poder? Mirá lo que yo sé, ¿no? Como tener un secreto o un chisme, ¿no? Total. ¿Qué te parece, Laura? Sin duda, es un signo de poder porque
tengo algo que vos no tenés, casi como ahí, como casi una referencia fálica, pero retenida como brillo fálico, ¿no? Como narcisista. Tengo algo que vos no Patricia, tenés y que al guardarlo y esconderlo, y además si lo suelto, pobre de vos, ¿no? claro, También es un signo de poder. La política está llena de estas cosas, chicos, ¿o no? Y yo totalmente. te Patricia quería Di No Pino voy a preguntar, hablar dice, más. dale. ay, perdón, Laura, sí te interrumpí. Bueno, hay tantos No, comentarios digo, que voy a tratar, como dice Nico, de ser políticamente correcta. No hablar más. Patricia Di Pino dice lo siguiente, esto de lo no dicho, como lo dice Lacan en el atolondradicho, que hay algo que no se dice, tendrá que ver con el maldecir o la maldición en la que cae este tercero. Interesante. Sí, la maldición es algo muy serio, que también lo trabaja muy lindo Colette Soler, ¿no? Es el maldecir. Yo creo que en alguno de mis ensayos lo tomé, eso del maldecir, ¿no? Como él queda maldecido. Ustedes me preguntan algo de los pueblos, ¿no? Yo me crié en un pueblo, mal que bien. Después vine corriendo para Buenos Aires, pero, A ver películas. el maldecir en un pueblo es peor todavía, porque todos nos conocemos nuestra historia, nuestra prehistoria, y eso pesa mucho, ¿no? El maldecir, el que es víctima de un chisme en un pueblo, puede quedar marcado para siempre, ¿no? Es como una marca, ¿no? Como una marca seria, casi en el cuerpo, diría yo, ¿no? Me parece que... Hay una ¿Cómo era la...? imagen, Laura, perdón. Me quedé pensando en una cuestión que cuando caí en la línea me parecía que estaba bueno incluir esto del excluido, del que cae, del que queda como un tercero afuera. Si podías contar apenitas sobre el concepto de gossip. Gossip, sí. Había una serie de la tele que se llama Gossip, ¿no? Gossip es la chismosa en inglés, ¿no? La chusma, diríamos nosotros, ¿no? Es Sí. una palabra que surge en el siglo XVI, porque en esa época los hombres no podían entrar en los partos, no era posible. Entonces no había manera de saber cómo, si ese niño que había nacido era hijo o no de alguien, y si era el mismo que querían bautizar. Entonces la iglesia exigía a la partera que vaya a atestiguar que ese niño que había salido de ese útero, de esa panza, era el mismo que llevaban a bautizar. Entonces de ahí viene la palabra gossip, que también puede ser traducido como madrina en inglés, ¿no? Esto lo trabaja una persona muy interesante que se llama Forrester, donde cuenta esto, ¿no? De que la gossip es la transmisora de novedades y que también inscribe el linaje paterno, me parece, ¿no? Es la chusma, la contadora de novedades medio ahí, ¿no? Asociado a Acá, esto de Gloria, ¿no? Del poder también, ¿no? Por eso me parece interesante el concepto. ¿Cómo? La cuestión del poder que traía Gloria Cordeo y el lugar de cómo juega esta figura en el momento del parto, ¿no? Que asume un lugar tan significativo. Sí, sí, sí. hay al comentario de Marisa Giglione, que creo que se refiere, que está en dos partes, y me costó ubicarlo, que creo que tiene que ver con lo que Laura comentaba, decíamos hace un rato, de que es más común el chisme entre las mujeres. Ella dice, igual podría ser no por la naturaleza del género, sino por la opresión patriarcal. Creo que Nico tenías una pregunta al respecto, ¿no? Me había tocado a mí, sí. Sí, Ese nombre la tenía que encarnar yo ella. sí. ¿Qué te parece, Laura? Sí, no sé.
Bueno, es un dato histórico de observación que los autores clásicos lo reafirman, ¿no? Yo creo que a la luz de los nuevos conceptos y liberaciones de las mujeres, del poder de las mujeres, tendría que ser reformulado y para evitar caer en, como decías vos, Nico, cuestiones políticamente incorrectas. Sucede que en el siglo XVIII, por ejemplo, el cristianismo medieval sometía a las mujeres a una especie de doble proceso. Por un lado estaba en la cuestión del sistema del amor cortés, ¿no? Donde la mujer estaba como idealizada, sexuada, era casi un espíritu semejante a la Virgen María. Y por otro lado, simultáneamente y en otro nivel, aparecía la bruja, ¿no? De la que habla Michelet en su hermoso libro, ¿no? O sea, siempre va a estar esa cuestión de esta bipartidad, no sé cuánto, con respecto a la mujer, ¿no? Enaltecerla y rebajarla, hacerla virgen o hacerla diosa y también hacerla bruja. Yo creo que tiene que ver con las épocas. Sí, sí. Andrea Costignola, Simultáneamente. que es miembro de Margen también, dice lo siguiente: pensándolo desde la preponderancia en la mujer, ¿a quién mata con la lengua una mujer cuando habla bajo el chisme sobre otro? Interesante. ¿Quién mata? ¿A quién mata la lengua de una mujer, ¿no? Cuando habla con un chisme sobre otro. Esa es la pregunta de Andrea Costignola. Es que mata a quien sea, al que se le ponga, digamos, a quien... Por lo que pasa es que hay varias clases de chisme, y esto yo no lo aclaré, pero me parece que es bastante evidente. Está como el chisme más liviano, más tipo lo que nos divierte, y está el chisme de miércoles, ¿no? No digo otra palabra porque para ser políticamente correcta, pero hay tres clases de chisme. Uno sería la infidencia. Ahí es cuando opera la cuestión de la traición, ¿no? Te traiciono y cuento algo tuyo que me contaste o que me dijiste o que te pasó, y ahí es fuerte, ¿no? También está lo que se llama la murmuración incierta, que es cuando dice, bueno, hay una especie de terceridad, dice que sin sujeto de la enunciación, que dice, se dice por ahí que, ¿no? Esa es lo que se llama la murmuración incierta. Alguien dijo, ahí no hay sujeto de la enunciación, ¿no? Dijo, fulanito dijo tal cosa, ¿no? Y yo te lo cuento. Es más un difuso, ¿no? Y después está el chisme propiamente dicho, que es el que hace daño, el que hiere, el que hace una invención irreal con la total intención de jorobar a otro. Yo lo pensé hoy con este chico que mató a sus dos padres, ¿no? Y que indilgó a la muchacha, inmediatamente inventó algo para perjudicarla, ¿no? Eso tiene que ver con el mal, con la mala intención, el goce fuerte, ¿no? De hacerle daño a alguien, ¿no? Inventó un argumento, un relato que él mismo sabe que es mentira y lo pone en juego. Ese sería el chisme propiamente dicho, ¿no? El que mata, que si alguien preguntó acerca del matar, ¿no? El que mata es ese, ¿no? También hay, acá Andrea también hace otro comentario, Andrea Costignola, el maldecir, la mala lengua, la John Hará, creo, perdón, que quizás no lo dije bien, para el judaísmo, dice que daña a los tres por igual, el que lo dice, el que lo escucha y del que se habla. Quedan los tres maldecidos. Me pareció interesante este comentario. Qué lindo. Sí. Y Marisa Guillón me parece que está la palabra yajne, ¿no? Yajne, que tiene que ver con esto. Me parece, no sé, mi suegra la decía, yo no lo digo. Bueno, Marisa Guillone dice, de todos modos siempre llena un vacío, ¿no? ¿Cómo? Que de todos modos siempre llena un vacío el chisme.
Cuando se acaban los temas aburridos empiezan a hablar los chismes, sería... Bueno, O le como pone vos una decías, nota de color, sería... claro, ¿qué pasa con las conversaciones cuando en tu ensayo lo ponías, ¿no? Como cuando se acaba una reunión o están haciendo una sobremesa que de repente empiezan a aparecer los comentarios O más del cuando se orden va del alguna chisme, de ellas, o cuando se va alguna de ellas, sería, o ¿no? cuando se va alguna de ellas, efectivamente. Ahora, queremos preguntarte, ¿qué conexión hay entre el chisme, el secreto, el deseo y la sexualidad? ¡Wow! Es demasiado. A ver, Bueno, todo bueno, eso. algo. No, mucho. ¿Qué es chisme, Bueno, acá varios... deseo, sueño? Esta casi para ir terminando, ¿no? Estudien, Bueno, chicos, no sé qué decir. A ver, ¿qué todo lo que tiene? acá Patricia de Pino dice, por eso hay que irse última, ¿no? Totalmente. Efectivamente. Bueno, me encanta lo que se va generando también en el chat con todos los que están participando y la verdad que es muy agradable encontrarnos con colegas y amigos que comparten este momento con nosotros y también poder comentar algún tema en conexión con el psicoanálisis. Bueno, vamos a tener que ir cerrando, ya son las 9, nos pasamos un poco del tiempo que teníamos pensado. Pero bueno, fue un momento muy, muy lindo, Laura, te queremos agradecer muchísimo que hayas deseado participar. El tema de la tecnología a veces es complejo, a algunas personas les da un poquito de miedo, pero bueno, lo pudimos hacer muy bien con vos. A mí. Te- Sí. Yo lo que les voy Acá a todos te avisar una agradecen, cosa, que yo voy a pedir ser invitada cuando saque mi libro, por para que, supuesto. bueno, hagamos un poco de marketing, pero falta Por mucho todavía. supuesto que te vamos a volver a invitar cuando quieras. Después te vamos a invitar a que puedas volver a entrar a la página de Margen Psicoanalítico y que puedas leer todos los comentarios. Les pido disculpas a un montón de personas que no pude ni mencionar, porque hay en este momento 91 comentarios y siguen apareciendo. Bueno, buenísimo. No fue Todas las que van a posible comprar mi leerlos a todos, libro. pero Sí, yo quería decir algo. seguramente Yo que acá tengo sí. al lado mío a un asistente que es una persona de mis grandes afectos, llama Valeria Suárez, que me ayudó con mis taras tecnológicas. Pues, Así muchísimas que gracias a Valeria gracias a también. ella yo puedo estar ahí de esta manera virtual. Bueno, gracias a todos. Los esperamos en el próximo vivo el 7 de octubre con Cali Barredo. Y bueno, muchísimas gracias, Laura, por haber compartido este momento con nosotros y gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, nos vemos en el próximo. Un beso a Gracias, todos. Laura. Gracias. Chao. Buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Gracias a todos.